Omán, la ruta del incienso. Al sur del sultanato de Omán, el árbol Boswellia sacra produce una resina que hechizó a faraones, reyes y emperadores durante milenios. Una legendaria resina aromática que en la antigüedad valía su peso en oro. Sinónimo de travesías por el desierto, las rutas del incienso siempre nos han fascinado, desde el primer barco con destino a Egipto que zarpó 3000 años antes de nuestra era. El incienso se utilizaba para embalsamar las momias de los faraones y honrar a los dioses en los templos. En la Biblia, los Reyes Magos de Oriente ofrecen al niño Jesús oro, mirra e incienso. Caravanas de 2000 camellos y 500 hombres transportaban su valiosa mercancía a los imperios mediterráneos, griegos y romanos. Las rutas terrestres recorrían la península arábiga a lo largo de la costa oeste para evitar así atravesar el inhóspito desierto de Rub al-Jalí, que ocupa una cuarta parte del istmo de Oriente Medio. Es en Mascate donde comienzo mi ruta del incienso por este sultanato hacia los lugares donde se recolecta en el sur del país. En Dhofar, a través del desierto, protegido por una multitud de fortalezas almenadas que servían para asegurar los convoyes de caravanas. Una ruta arrullada por el perfume de los dioses, a la cual me lanzo a través de un humo espeso y hechizante, cuyas volutas han unido desde la antigüedad la tierra y el cielo, lo mortal y lo inmortal. Capital del país desde el siglo XVIII, Mascate disfruta de un emplazamiento espectacular entre las estribaciones del Ahar, la cadena montañosa que atraviesa el norte del país y que se asoma a las aguas azul zafiro del Golfo de Omán. En 30 años, Mascate ha conocido un desarrollo sin precedentes. La capital del sultanato, cuyo nombre significa fondeadero, ha pasado de ser una pequeña ciudad marítima a una ciudad con infraestructuras ultramodernas. Mascate, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, el 45% de los cuales son expatriados, se extiende por una gran superficie. De este a oeste, sus barrios cubren una centena de kilómetros, formando hileras de casas blancas a ambos lados de la autopista que cruza la capital. Los rascacielos brillan por su ausencia en un paisaje urbano. Las normas de urbanismo dejan claro que ninguna construcción puede ocultar las montañas. Los jardines y los espacios verdes son frecuentes en la ciudad, que regularmente es premiada como una de las más limpias del mundo. En el centro de la ciudad se encuentra la gran mezquita del Sultán Qaboos, inaugurada en 2001 después de 6 años de trabajos. El Sultán Qaboos ambicionaba convertirla en la mezquita más grande del sultanato. Después de 7 años de trabajo, hoy puede acoger hasta 40.000 fieles durante la oración. Su cúpula central de 50 metros de altura está rodeada por 5 minaretes que simbolizan los 5 pilares del Islam. El más alto mide 91 metros y medio. Un candelabro de 8,5 toneladas, iluminado por 1.122 lámparas, cuelga en el medio de la gran sala de oración que tiene capacidad solo para 20.000 creyentes. El gran salón de oración posee la segunda alfombra más grande del mundo, que pesa más de 21 toneladas. 600 tejedores hicieron los 1.700 millones de nudos necesarios para su elaboración. La gran mezquita está hecha a imagen del país, una inteligente mezcla de tradición y modernidad.
El Islam es obviamente la religión dominante, aunque en Omán están presentes todos los cultos. En el siglo VII, cuando se produjo el cisma sunita-chiita, nació una tercera rama del Islam. El ibadismo es hoy su principal heredero. A menudo se describe a los ibadíes como los demócratas del Islam. Para los primeros ibadíes, el califa debía ser elegido sin distinción de rango. El comendador de los creyentes debía ser elegido por su virtud, su sabiduría y su piedad, y no por su pertenencia a la tribu de Mahoma, como sucede entre los sunitas, o a su familia, como ocurre entre los chiitas. El sultanato de Omán es el refugio de este Islam erudito y refinado que practica menos del 1% de los musulmanes del mundo. Estoy impaciente por visitar el zoco para ver por fin el oro blanco. El zoco se encuentra en la gran bahía de Mutraj, justo detrás del puerto de Masate, siempre custodiado por dos fortalezas. Estas construcciones portuguesas del siglo XVI son un testimonio de la importancia estratégica que tenía este puerto comercial. Un incensario monumental, que es uno de los símbolos de Mascate, se alza sobre la ensenada de Mutraj, ofreciendo un agradable mirador sobre la ciudad y las montañas de Lahar. En el puerto se pueden ver tanto los últimos yates como los tradicionales dhows. Son los mismos barcos que surcaban los mares con las bodegas cargadas de incienso y que aseguraban el comercio de este producto entre los países de la región y mucho más allá, hasta Asia. El puerto de Sour, que se encuentra al este de Mascate, es el último lugar del sultanato de Omán en el que se continúan fabricando los dhows tradicionales. En Sour, la mayoría de los barcos que salen de los astilleros son dhows, barcos tradicionales con secretos de construcciones ancestrales. Este astillero tiene más de 70 años. Pertenecía a mi padre y a la familia. Es todo tradicional. Cuando mi padre se retiró, tomamos el relevo y continuamos con su trabajo. Este astillero es casi el único que queda en todo el Golfo Pérsico. Antes había más de una docena de astilleros en la región. La industria de la construcción naval existe aquí desde hace siglos. Todo el comercio se basaba en el transporte del incienso. En el pasado, los comerciantes viajaban a lo largo de las costas del Golfo Pérsico y también a India, África y China. Llevaban el incienso de Salalá a Egipto y a China. Pasaban entre 8 y 9 meses en el mar, luego venían aquí, reparaban sus barcos e iban a Irak, Kuwait o Bahrein. Ahora este astillero es el único que construye barcos de madera. En el pasado, los barcos no navegaban a vela. No estaban mecanizados. Usaban remos. Usaban los remos durante todo el viaje, desde la región de Dhofar hasta la India y China. Dentro de unos meses, tendremos barcos más grandes y de formas diferentes. Vamos a construir un barco a la manera antigua y tradicional. Navegará desde la ciudad de Sour hasta China y África. Seguirá la misma ruta que seguían nuestros antepasados, si Dios quiere. Mientras continúo visitando la ciudad, me sorprende un olor que no me resulta del todo desconocido. Siguiendo ese perfume tan particular, llego al zoco.
Situado en un callejón cubierto pero aireado, este zoco, conocido en el pasado como el Mercado Oscuro, acoge una gran cantidad de pequeñas tiendas que ofrecen aguas florales, polvos de madera perfumados, joyas de plata, juegos de café tradicionales, kanyars, dagas con hojas curvas, tejidos diversos y sobre todo incienso. Me acerco a la tienda de Slad. Su familia lleva generaciones ganándose la vida con el negocio del incienso. El incienso se vende al peso a deseo del cliente. Esta cantidad, por ejemplo, pesa 1 kilo. Yo empecé a trabajar en el zoco a los 9 años. Alquilamos esta tienda hace mucho tiempo. Hace más o menos unos 15 años. Nuestra primera tienda estaba en el pueblo de Salalá, donde ya vendíamos incienso. Luego vinimos aquí. El comercio del incienso es próspero durante las vacaciones, en enero, febrero y marzo. En los meses de julio y agosto vendemos menos. La gente va a Salalá. Las mejores calidades siguen siendo las de Salalá. Y la gente va allí. En Salalá se encuentra todo tipo de incienso. Aquí hay menos. En Salalá el incienso es abundante y de muy buena calidad, pero el precio es un poco más alto. Eso es porque es de muy buena calidad, como este, ya que sus granos son grandes. Hay diferentes tipos de incienso, de granos grandes, pequeños. Hay algunos que son más maleables y otros menos. Ya sabes el truco. Si quieres el mejor incienso, tienes que ir a Salalá. Siguiendo su sabio consejo, sigo la carretera hacia el sur, hasta la región de Dhofar, para conocer la mejor calidad de este oro blanco. Ha llegado el momento de dejar Mascate y tomar la sinuosa carretera de montaña en dirección al sur. Mi próxima parada es la ciudad de Balad. La carretera está flanqueada por innumerables fortalezas que vigilan a los habitantes y son un testimonio histórico de la necesidad de proteger esta ruta comercial. Llego a Balad. Esta ciudad es famosa por su fuerte y su zoco, pero sobre todo por su alfarería. En el taller de Said hay de todos los tamaños y de todas las formas secándose al sol. Tradición milenaria. Said, que pertenece a una de las familias de alfareros más antiguas de la ciudad, está ansioso por introducirme en el arte de la fabricación de los quemadores de incienso, los magmar. Esta profesión tiende a desaparecer con el tiempo, pero Said se esfuerza por preservarla y transmitir su arte. Se lo transmite a sus jóvenes aprendices para que tomen el relevo. El artesanado de la alfarería es uno de los oficios y profesiones más antiguos de Omán. Aquí se han encontrado restos de cerámica de hace varios miles de años, del año 3000 a.C. Se han encontrado restos de hornos antiguos que llevaban siglos enterrados aquí. Estos hallazgos demuestran que la artesanía de la cerámica ha existido en Omán desde la antigüedad y especialmente en Balad. En el pasado, la artesanía de cerámica se encontraba en todas las regiones de Omán. La alfarería ha vuelto a despertar el interés de los jóvenes, pero las personas mayores ya no trabajan en ella. Yo soy el más viejo que sigue haciendo este trabajo. Todos los demás son jóvenes aprendices que yo formo. La arcilla es de aquí, de la región de Balad. Es el material que utilizamos en esta alfarería. Nosotros usamos todos estos objetos en nuestros hogares. Usamos incienso en las casas para tener un olor agradable que no sea artificial.
El incienso de Omán está considerado uno de los mejores inciensos del mundo. Podemos consumir 1 kilo de incienso al mes. A veces 2 kilos o 1,5 kilos de incienso. No es mucho. En mi camino me detengo en el castillo de Yabrin. Nada más entrar en el patio me conmueve la pureza de sus líneas. Los colores ocres de las paredes contrastan con el azul del cielo, lo que confiere al lugar una gran belleza. El castillo de Yabrin fue construido en 1670, durante el periodo más próspero de la dinastía Yarubid. Los Yarubid expulsaron a los portugueses de Omán y atacaron sus posesiones en África, pasando del estatus de colonizados al de colonizadores. Las factorías de especias y de esclavos que se extendían desde Zanzíbar hasta Mogadiscio y desde Bahrein hasta el actual Pakistán ayudaron a construir la fortuna de los sultanes de Omán. El castillo fue completamente renovado en la década de 1980. El interior del castillo es un ejemplo perfecto de la arquitectura tradicional de Omán, como lo demuestran sus techos pintados y su mashenrabilla de madera. El castillo de Yabrin tenía varias funciones. Además de servir como segundo hogar para el imán Bilarab bin Sultán en sus viajes, también era un lugar de estudios astronómicos, una escuela coránica, una fortaleza e incluso una prisión. Podía acoger hasta 300 personas en su interior. La azotea tiene varios niveles a los que se accede mediante escaleras desde cada uno de los edificios. El recinto está amurallado con almenas y aspilleras, algunas ocupadas por cañones. La vista a través de las ventanas o desde lo alto del fuerte ofrece una vista de 360 grados del Palmeral. En la distancia se alzan las montañas Al-Ahar. Llego a Nizwa, el pueblo principal de esta región montañosa. En esta antigua capital del sultanato, el comercio de dátiles es muy importante. En la ciudad se celebran regularmente grandes ferias del dátil. Pero hay otra especialidad que me atrae: el halwa. Este pastel es muy popular entre los omaníes. Se degusta con un café con cardamomo. El halwa de Casa al-Safi es famoso en todo el sultanato y es premiado en todos los concursos en los que participa. Sham, el hijo del fundador de la pastelería al-Safi, me lleva al laboratorio donde se prepara el halwa. El halwa es una pastelería variada. Se diferencia según la calidad de sus ingredientes. Tradicionalmente el halwa se mezclaba a mano durante largas horas para lograr integrar todos los ingredientes. Pero la modernidad ha llegado y ahora son las mezcladoras mecánicas las que realizan esta tediosa tarea. Después de cocinar la masa, el halwa se vierte en una olla grande y después se sirve en el recipiente que elige el cliente. Con el estómago satisfecho y el paladar deleitado, dejo Nizwa y sus alrededores en dirección a las montañas de Jebel Shams. La carretera de montaña, con muchas curvas, da paso a una enorme meseta que conduce a Wadi al-Nakar. Con sus 3.009 metros de altitud, Jebel Shams es la cumbre más alta de las montañas Al-Ahar, pero también de todo el sultanato. El lugar es conocido también como el Gran Cañón de Arabia o el Gran Cañón de Omán. Todas estas montañas están repletas de wadis, pequeños cañones producto de la erosión de la lluvia en las montañas. Más allá, hasta donde alcanza la vista, se extiende el desierto que recorrían las caravanas con el preciado incienso.
Cada aldea tenía que estar cerca de un falaj. Esta palabra designa históricamente los canales excavados en el suelo para regar los cultivos en los oasis y los campos vecinos. Sin un falaj no es posible ningún cultivo en este país de clima desértico. Gracias a un ingenioso sistema de esclusas, el agua se reparte por turnos a cada parcela del oasis durante un periodo de tiempo definido. Cada agricultor paga en función del agua que necesita para regar su parcela. En los oasis se cultivan principalmente palmeras datileras. Y como dicen los habitantes de la región, la palmera vive con los pies en el agua y la cabeza en el sol. Los falaj también se usan a diario para lavarse y para hacer la colada. También es una fuente inagotable de entretenimiento para los más jóvenes del pueblo. Ha llegado el momento de dejar atrás las montañas y continuar en dirección al desierto de Guajiba y conocer a los beduinos, los habitantes del desierto que guiaban las caravanas de incienso durante generaciones a través de una de las tierras más hostiles del mundo. Me alojo con una familia beduina. El término beduino proviene del árabe badua, que significa habitante del desierto. Ellos me ofrecen algunos consejos para comprender mejor el desierto y me descubren su diaria vida sedentaria. Compruebo su salud todas las mañanas. Tengo que estar con ellos. Yo empecé en esta profesión a los 10 años. Acompañaba a mi padre al trabajo. Él me enseñó este oficio y me brindó el beneficio de su experiencia. Yo no tenía dinero para comprar camellos, así que me dio algunos. Me dijo, estos camellos son para ti, cuídalos y yo me haré cargo de todos los gastos. Me encanta este trabajo y estoy muy apegado a él. Todos los días les damos dátiles y heno. Esto lo hacemos porque ahora los pastos están secos. Hace unos años les hicimos un cobijo donde se alimentan de heno y dátiles. Gastamos 350 riales omaníes al mes, unos 800 euros, y puede llegar a los 2.000 euros. Gastamos tanto en dromedarios para las carreras como en nosotros mismos. Nuestros padres, y antes sus abuelos, viajaban a lomos de los dromedarios que criaban. Lo que mi padre me enseñó, yo se lo enseñaré en el futuro a mis hijos. Hoy todo es más fácil para los jóvenes. Mientras el sultán Qaboos siga vivo, que Dios le guarde, él nos ha facilitado la vida. Yo empecé a comerciar a los 20 años. Así fue como pude independizarme. Ese fue mi inicio.
En invierno cogíamos dátiles secos y los transportábamos en dromedarios hasta Salab, donde los vendíamos. Si encontrábamos incienso, lo transportábamos y también lo vendíamos. El comercio más difícil era el comercio del incienso, porque la gente lo conseguía. Al comienzo de la temporada de cosecha, lo reservaba y lo almacenaba. Los sitios donde se recolectaba el incienso estaban lejos de nuestra casa. Así que llegamos tarde y el precio ya había subido. Cuando llegaba el verano volvíamos a casa y descansábamos, igual que los dromedarios. Durante el viaje éramos 3 personas con 9 o 10 dromedarios. Lo recuerdo bien. Éramos 3 los que poníamos el capital. Cada socio ponía una parte. Yo una parte, tú otra y él otra parte. Cuando terminábamos de comerciar en verano, se repartían las ganancias. Cada uno recuperaba su parte y volvíamos a casa. Se elegía a un hombre para que se ocupara de todos los gastos. Él llevaba el dinero, lo guardaba consigo en una bolsa llamada jabal. Ese hombre llevaba todas las cuentas y se ocupaba de negociar con los comerciantes. Así era como comprábamos el incienso. Si te pasaba algo y perdías la mercancía, por ejemplo, los comerciantes eran tolerantes, te ayudaban lo que podían. Eso fue lo que nos pasó. Tuvimos pérdidas en una transacción y nos dijeron que pagáramos lo que pudiéramos sin arruinarnos. Aquí los intercambios comerciales se basan en la honestidad. Después del desierto de Guajiba, hay que cruzar el desierto de Rub al-Jalí, que literalmente significa gran vacío. Es la extensión de arena más grande del mundo. Sus dunas se extienden hasta el infinito, más allá de las fronteras de Yemen y de Arabia Saudita. Ni siquiera los beduinos se aventuran allí en verano cuando se superan los 60 grados. Hacer la larga travesía del desierto, seguir esta ruta ancestral del incienso hacia Egipto a lomos de un dromedario, provoca intensas emociones. Y la sensación única de caminar por la historia tras las huellas de las caravanas. Ahora, la principal actividad de la región es la cría de dromedarios para las carreras. El sultán Qaboos ha trabajado mucho para preservar esta tradición beduina. Ha contribuido a construir gran parte de las infraestructuras y ha ayudado económicamente a las explotaciones ganaderas. Nos dedicamos a la cría de dromedarios porque amamos esta profesión y porque nos gustan los dromedarios. Los dromedarios son una fuente de vida para los beduinos. Consumimos su carne y se la ofrecemos a nuestros invitados. Los dromedarios también son una fuente de leche para alimentar a nuestros hijos y un medio de transporte. También tenemos otros animales, como ovejas y cabras. Abid al-Wahebi es ingeniero agrícola, pero pasa todo el tiempo que puede con sus camellos. Él es de la provincia de Zumrait, en el corazón de la región de Dhofar. Nuestros abuelos y bisabuelos vivieron durante mucho tiempo en el desierto de Rub al-Jalí. Algunos de ellos vivieron en la provincia de Zumrait y sus alrededores. Es una región beduina. Es la tierra originaria de los beduinos de Dhofar. Hoy en día se honra a los dromedarios. En el pasado, nuestros antepasados los usaban como un medio de transporte. Ha llegado el momento de rendirles homenaje y de ofrecerles la comodidad y la seguridad que se merecen. Ahora, la cría de camellos se ha convertido en una pasión. Los amamos, los cuidamos, los llevamos
a otros lugares. Los sacamos por la tarde y los entrenamos para que corran diferentes distancias en función de su edad. Por ejemplo, si el dromedario es muy pequeño, le hacemos correr una distancia de 2 kilómetros de ida y 2 de vuelta. El entrenamiento a veces es intenso y a veces ligero. Cada grupo de edad tiene un entrenamiento específico. Nosotros preparamos a los dromedarios. Los entrenamos. Algunos triunfan en las competiciones y en las carreras, y otros no. Actualmente en las carreras, usamos jinetes robot en lugar de jinetes humanos. Es mucho mejor. Nos permite que corran más. De hecho, los dromedarios corren muy rápido. A veces los jinetes caen al suelo, se lesionan o se fatigan en las carreras largas. Por eso creamos estos robots. En el pasado, durante la carrera, los jinetes estaban expuestos al riesgo de caídas, de lesiones, fracturas y muerte. Colocamos un altavoz en el robot para hablar al dromedario y así poder darles órdenes. También hay un dispositivo muy curioso, conectado a un bastón, que lanza la fusta para que el dromedario corra. Lo entrenamos para que reaccione cuando recibe los latigazos, para que se mueva. Hemos conseguido los mejores tiempos en carreras en el extranjero, como en Abu Dhabi, por ejemplo. Y también aquí, en el Sultanato de Omán. También hemos participado en el concurso de los mejores dromedarios y conseguimos 15 coches como premio. Nos encanta esta profesión, porque la heredamos de nuestros padres y abuelos y nos permite dar a conocer nuestro patrimonio cultural. Su vecino Ali, viendo mi interés por la cultura omaní, me invita a que lo acompañe en su trabajo recogiendo el incienso. Todos sus árboles de incienso se encuentran en la provincia de Zumraid, en la región de Dhofar. De hecho, en la meseta de Dhofar hay una sabana desértica en la que crecen 5.000 arbustos únicos, cuya savia, una vez recogida y secada, produce cuando se consume esta fragancia inimitable. Todo el desarrollo de la región gira en torno a este arbusto endémico. Es un trabajo difícil. Para cosechar en las montañas hay que caminar unos 20 kilómetros todos los días por pendientes pedregosas. Antes, los burros y dromedarios llevaban la carga. Ahora, los 4x4 hacen el trabajo. Yo empecé en esta profesión muy joven, acompañando a personas mayores que yo, a mi padre y a sus compañeros, en sus expediciones para extraer el incienso. Yo miraba cómo trabajaban y poco a poco fui aprendiendo su técnica. Ellos me explicaron lo que debía hacer para evitar cortar demasiado el árbol y que no muriera. De lo contrario, corres el riesgo de secarlo y perderlo todo. Ellos me decían que cuando el árbol está dañado es porque le cortaron brutalmente la corteza. No por un animal, ni nada parecido, que lo hubiese dañado. Eso lo aprendí pronto. Este cuchillo, el mengaf, está hecho de la madera del propio árbol de incienso. Esta forma te protege la mano y cuando quieres cortar la corteza, tienes que hacerlo de una forma muy precisa
y en 3 pasos. En el primer paso, retiramos una tira estrecha de corteza. En el segundo paso, retiramos una tira un poco más grande. Y en el tercero, una tira aún más grande. Así conseguimos hacer una incisión de forma precisa y superficial en la corteza. En cambio, si utilizas instrumentos afilados, no conseguirás un buen resultado. Con esta técnica aprendida y que os he contado, conseguimos proteger la mano y también al preciado árbol, que es lo que nos importa. Durante la recolección también hay que prestar atención a la dirección del viento. Hay que hacer la incisión contra el viento y de cara al sol. Hay partes en el árbol que parecen un pequeño arroyo o un pequeño valle, por donde fluye el incienso cuando haces una incisión. Hay que atacar los lugares correctos y de manera precisa para no destruir así el árbol. Son muchos los que trabajan con el incienso, cientos de personas que producen cantidades enormes cada año, nunca menos de 10, 20 o 30 toneladas. La cantidad varía dependiendo de las condiciones climáticas. Al árbol de incienso le gusta el calor y el sol. Cuanto más calor hace, más se alimenta, respira y se fortalece este preciado árbol. Ali es un yabali, una tribu de beduinos de las montañas que siempre ha vivido de la resina. Durante la antigüedad, el incienso se vendía al mismo precio que el oro debido a su uso masivo en las ceremonias religiosas, así como para la preparación de perfumes, remedios y ciertas especialidades culinarias. La boswellia sacra o árbol de incienso supone para él una fuente de ingresos, un vínculo inquebrantable con su patrimonio y el orgullo de pertenecer a una tradición que fue mítica. La cantidad de incienso que se obtiene depende del clima y no del árbol. Por ejemplo, este año puede dar 10 kilos y el próximo 20 kilos. Se cosecha el incienso de varios árboles y se obtienen granos de formas diferentes. Huelen igual, pero sus cualidades difieren muchísimo. El incienso negro, por ejemplo, no es muy apreciado. Su precio es bastante bajo, porque es de menor calidad. El incienso blanco es claramente el de mejor calidad. Y su precio es de 20 riales omaníes, unos 50 euros. El de segunda calidad ronda los 15 euros. Y para una calidad inferior, ronda los 10 euros. A veces el comprador pide una cantidad muy grande de incienso en bruto. Nosotros se lo vendemos y él lo limpia y separa. Nosotros no obtenemos grandes beneficios porque tenemos que dejar que el comprador tenga su parte de ellos. Ali vende parte de su producción a Salallah. Nos ha ofrecido acompañarlo al zoco para vender su cosecha del día. En el zoco de Al-Huns, el aroma del incienso se esparce por los callejones. En los puestos, sacos llenos de incienso de colores soberbios que varían según sus cualidades: rojo, verde, blanco, amarillo. Ali viene a venderle su cosecha a Haytham. Hola.
Hola. Déjame leerlo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Este mercado es muy antiguo. Nuestros antepasados trabajaron aquí y lo mantuvieron vivo. Nuestros abuelos vendieron dátiles y miel allí durante mucho tiempo. Nosotros les compramos el incienso a comerciantes y luego lo abrimos, lo limpiamos y lo purificamos. Clasificamos el incienso, separamos el blanco del negro y la corteza de los granos finos. No es solo un negocio, también es un patrimonio. Llevo trabajando en este negocio desde los 18 años. Todas las vendedoras son un poco alquimistas. Mezclan la resina con aceites de sándalo, mirra, rosa o almizcle. Colocado sobre las brasas de los quemadores de perfumes, un humo espeso difunde el aroma de esas mezclas por todo el zoco. Los somaníes siguen ahuyentando a los espíritus malignos de sus hogares esparciendo incienso. La venta de incienso aquí es un asunto de mujeres. Mujeres con velo vestidas íntegramente de negro que solo muestran sus ojos y en las tiendas más modestas, descendientes de esclavos africanos, testigos de una época en la que Omán era una potencia colonial en Zanzíbar y Mombasa. De piel negra, con un fino anillo de oro labrado en la nariz, estas últimas dejan ver su rostro y solo llevan un velo de colores en la cabeza. Voy a ver a Nagla, una verdadera especialista en todo lo relacionado con el incienso. El incienso tiene una gran demanda entre la gente porque cura muchas enfermedades. Le sacamos mucho provecho. Te alivia cuando lo usas. Nada más tomarlo, el dolor desaparece. Cura muchas enfermedades. Cogemos el incienso así y con la bendición de Dios lo ponemos en el agua que beberemos por la mañana. Lo agitamos así, lo dejamos macerar y lo bebemos temprano por la mañana. Cura las infecciones de garganta, las enfermedades respiratorias, cura todos los dolores y tranquiliza. Lo bebemos en un vaso o una botella. Bebemos la cantidad que queremos y si no nos hace ningún bien, tampoco nos hace daño. Algunas vendedoras aseguran que la boswellia también protege el tracto gastrointestinal. Es beneficiosa para el asma, mejora las funciones cognitivas, combate las jaquecas, la ansiedad y la depresión, protege el hígado y también ayuda a curar el cáncer. Una vez al año, Dhofar vive un verdadero milagro. El Kharif. Esta palabra árabe designa el monzón procedente de la India que afecta a esta región entre julio y septiembre. Durante 3 meses, la lluvia está muy presente, mientras que en la misma estación, el resto de países del Golfo registran temperaturas superiores a los 50 grados. Este microclima transforma las montañas de Dhofar en paisajes verdes atravesados a menudo por cascadas espectaculares, formadas por la brutal inundación de los wadis que forman piscinas naturales. Esto atrae a turistas de todos los países vecinos que llegan en busca del frescor de Dhofar para sus vacaciones. Wadi Darbat es una de las joyas de Dhofar en la que descubrimos muchos manantiales y cascadas. Entre mediados de junio y principios de octubre, las cascadas están en su apogeo. Las montañas que forman el wadi están cubiertas de una vegetación perfectamente verde. Los yalabis se apresuran a llevar su ganado allí para que pueda comer todo lo que quiera a su antojo. Si no fuera por los dromedarios, se podría pensar que nos encontramos en plena trashumancia en los pastos alpinos suizos. La aparición de estos camellos entre la niebla parece irreal.
También nos sorprende encontrarlos en las carreteras. No puedo dejar Salalah sin visitar las ruinas de Al-Balid. Las excavaciones de Al-Balid nos han ayudado a comprender mejor el funcionamiento de esta ciudad fundada 2000 años antes de nuestra era. En particular, los restos conservados entre los túmulos de ruinas de una mezquita y un palacio que se construyeron entre los siglos XII y XVI. Me llamo Alexia Pavan y soy la directora del yacimiento arqueológico de Al-Balid. Llevo trabajando en este proyecto desde 2016. El objetivo principal es sacar a la luz y consolidar el Hons. El Hons, la ciudadela, es por tanto el edificio más importante del yacimiento. Y gracias a estos trabajos podemos saber cómo funcionaba esta importantísima ciudad antigua y por qué era tan importante. Es un yacimiento muy grande, tiene 64 hectáreas. Para ser una ciudad medieval era realmente enorme. Y es muy complicado dirigir una excavación en un yacimiento tan vasto. Así que decidimos concentrarnos en algunos lugares clave. Comenzamos por la Gran Mezquita, que se encuentra aquí, porque era el edificio religioso más importante del lugar, por supuesto. Después, excavamos toda esa parte sur, que está a la orilla del mar, para estudiar las estructuras defensivas y el embarcadero, porque este era un puerto muy importante. Esto nos permite comprender mejor el funcionamiento de las actividades marítimas. Y por último, decidimos centrarnos en el palacio, la sede del poder. Era la residencia del soberano, pero también el lugar donde acudían los habitantes para protegerse. De forma que realmente era uno de los lugares más importantes de la ciudad. Los edificios más importantes estaban intramuros, las casas de los ricos, de los comerciantes adinerados, pero el zoco estaba fuera de las murallas de la ciudad. Era el barrio en el que se almacenaban todas las mercancías que entraban y salían de la ciudad. El más importante era el incienso. Los textos árabes de la época nos han mostrado que Balid vivía del comercio del incienso. Nos encontramos justo en medio de la costa sur de la península arábiga. Por tanto, este era un enclave estratégico para el comercio. Los barcos tenían que detenerse aquí, porque sus tripulaciones necesitaban agua y también de un puerto protegido para hacer escala. Y este yacimiento tiene una característica realmente especial, que es que aquí se encuentra mucha madera de barcos, y esa madera se recicló para la arquitectura. A veces la gente la necesitaba para construir líneas horizontales, para consolidar paredes o para hacer dinteles. Y la madera de palma que hay aquí no era muy apropiada para eso, así que cogían la madera de los barcos que necesitaban ser reparados y la reutilizaban. Para los arqueólogos es una mina de información, porque podemos analizar la madera y conocer la fecha, y además nos da mucha información sobre las técnicas de construcción naval en el Océano Índico durante la Edad Media. Es muy raro encontrar restos de embarcaciones en este tipo de lugares, porque en la costa la humedad impide la conservación de la madera. Pero en algunos lugares la arena actuó como un sobre hermético, y se encontraron trozos de madera intactos, con sus agujeros y las cuerdas de coco que se usaban para reparaciones. En resumen, una verdadera mina de información. Y también hemos encontrado una maravillosa colección de cerámica china, magnífica y completa. Nos encanta excavar y nos encanta encontrar cosas. La historia de este yacimiento comenzó hace mucho tiempo, porque, como ves, hay mucha agua. Así que hasta la Edad de Bronce, es decir, en el 3000 a.C., había mucha gente que venía aquí. Era una región muy rica en recursos, por lo que era un lugar ideal para establecerse. La ciudad que vemos hoy fue construida alrededor del año 1000, pero eso no significa que el lugar no estuviera habitado antes.
El periodo más importante es entre el siglo XIII al XV. Se han encontrado muchos restos arqueológicos de ese periodo y también tenemos testimonios. Marco Polo, por ejemplo, estuvo aquí. Él lo recordaba como un puerto muy animado. Hablaba de los caballos árabes, del incienso. Hay varios relatos que dan testimonio de la importancia de esta ciudad. Y así fue hasta el siglo XVIII. Hoy, Salalah sigue siendo un puerto importante gracias a su situación estratégica. Pero ya era así en el pasado. Es un lugar con una historia muy rica. Al amanecer me uno a los pescadores del puerto de Mirbat, que, como en los tiempos de las rutas del incienso, siguen navegando con los antiguos dhows que apenas han cambiado con el paso del tiempo. La actividad del puerto se centra ahora en la pesca, que supone el principal recurso para la gente del mar. Me embarco con ellos como si fueran los primeros navegantes. En la distancia veo alejarse la playa de Muxail. Dejo atrás este mar turquesa que encalla en la arena blanca, los dromedarios y los dhows que navegan en la distancia, como lo hicieron los primeros barcos cargados de incienso 3000 años antes de Jesucristo. Estos encuentros me han sumergido en la infinita riqueza del patrimonio omaní, así como en la hospitalidad de estos habitantes del desierto que han sabido preservar sus artesanías y tradiciones.